En este tutorial vamos a dar algunas pautas para poder calcular el tamaño de la muestra para diferentes casos, ¿verdad? Pues la importancia de calcular el tamaño de la muestra en una investigación radica precisamente en el nivel de significación que pueda tener la muestra con respecto a la población. Si tomamos una muestra demasiado pequeña, pues puede ser que esta no sea representativa y entonces nuestro estudio va a carecer de validez. Si tomamos una muestra muy grande, pues claro, va a tener mucha confianza, mucha validez, pero puede, digamos, ocasionarnos mucho presupuesto, un presupuesto muy alto o mucho tiempo, ¿verdad?, invertido. Entonces, pues siempre debemos optimizar, digamos, todos los recursos, tomar muestras. En la mayoría de los proyectos no es algo pues gratuito, entonces hay que optimizar todos los recursos de tal manera que no podemos, digamos, desperdiciar y, digamos, hacer para una investigación un censo completo, ¿no? Eso sería lo ideal, pero muchas veces también eso significa tener un presupuesto más alto. Entonces, para ello vamos a tratar de pues explicar con un mínimo de conocimientos cómo poder calcular el tamaño de la muestra. Después de calcular el tamaño de la muestra, la otra cosa importante es la técnica de muestreo que yo realice. Yo puedo tener un tamaño de muestra óptimo, pero si no uso un adecuado sistema de muestreo o técnica de muestreo, entonces de igual manera pues mi estudio no tendrá validez. Entonces ya vimos diferentes técnicas de muestreo. Ahora vamos a ver cómo calcular en forma preliminar, ¿no? Porque realmente yo sé que para esto se necesitan más conocimientos de estadística, pero las fórmulas que presento acá son como las más sencillas, ¿verdad? Tenemos en primer lugar dos casos. El tamaño de la muestra cuando deseamos calcular una proporción y el tamaño de la muestra cuando deseamos calcular un parámetro. Calcular una proporción significa que vamos a calcular, por ejemplo, un porcentaje de una muestra para poder aplicarlo a una población, ¿verdad? O un índice. En el caso, por ejemplo, de medios de comunicación, un rating, por ejemplo, o un share, por ejemplo, que son a la larga proporciones, ¿verdad? Entonces, si deseamos calcular un share, por ejemplo, de algún programa de televisión, entonces vamos a usar una de estas dos fórmulas, ¿sí? Si nosotros queremos calcular, en cambio, el promedio o un parámetro que sea, digamos, no una proporción, sino un parámetro lineal, ¿verdad? Por ejemplo, la media, un promedio o una desviación típica, una correlación, etcétera, podemos utilizar una de estas fórmulas. Sin embargo, pues para nuestros casos, estamos empezando, digamos, con estadística para hacer nuestros, nuestras prácticas. Si nosotros no tenemos algún parámetro, pues podemos hacer uso de cualquiera de estas dependiendo de los datos que tengamos. No vas a tener, digamos, el 100% de efectividad, pero digamos ya estamos utilizando por lo menos un parámetro más técnico para encontrar el tamaño de nuestra muestra. Algunos de los conceptos que vamos a ver acá los vamos a ir entendiendo un poco mejor conforme vayamos avanzando en el curso, pero pues ahorita vamos a explicarlos de tal manera que queden claros y vamos a dar los medios para que podamos encontrar los parámetros en forma fácil, ¿verdad? Miremos entonces el primer caso. Yo puse acá los dos casos en diferentes colores. Vamos a ver el caso celeste, que es cuando vamos a calcular una proporción. En este caso tenemos dos fórmulas. Una, si nosotros sabemos el tamaño de la población. Por eso aparece acá en la fórmula n mayúscula, que es el tamaño de la población, y n minúscula, que sería el tamaño de la muestra. Y esta otra de la derecha,
que es cuando el tamaño de la población es demasiado grande y no se puede determinar a ciencia cierta. O sea, es una población infinita, o bien es una población que no conocemos, es decir, el tamaño de la población es desconocido. Empecemos con este de la izquierda. Si sabemos el tamaño de la población, vamos a utilizar pues algunos parámetros. Acá los tengo listados y voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. El tamaño de la muestra, lógicamente, es el número de elementos que vamos a agarrar de la población para realizar nuestro estudio. El tamaño de la población es el número total de elementos que tiene nuestra población estudiada. Aquí creo que estamos bastante claros. Ahora vamos con este nivel de confianza. Este Z en realidad es una probabilidad. El nivel de confianza es como la probabilidad de que el parámetro o las características que yo averigüe de mi muestra coincidan en un porcentaje con las de la población. Un valor muy común, muy utilizado para el nivel de confianza es el del 95%. Entonces voy a hacer uso de esta gráfica para explicar un poquito mejor. Si yo quisiera un nivel de confianza del 95%, entonces yo tomo mis muestras, en este caso pues hay conglomerados, ¿verdad? Y entonces de cada conglomerado yo saco una muestra, ya aquí estoy haciendo una técnica de muestreo, ¿verdad? Entonces ahora yo de esta muestra voy a calcular una proporción, voy a calcular características. Yo quiero que estas características coincidan en un 95% con las de la población. Es decir, la probabilidad de que lo que yo calcule acá coincida en un 95% con las características reales de la población. Lógicamente el 100% solo que yo tome a toda la población y calcule los parámetros. Ahí sí voy a obtener un 100% de nivel de confianza. Pero si yo escojo una muestra, es imposible tener el 100%. Entonces nos debemos conformar con un poquito menos, un 95%. Por ejemplo, voy a traer a colación esta pequeña tabla, que es como un extracto de la tabla de la curva normal. Pasa que este valor del nivel de confianza está basado en los valores de probabilidad de una distribución normal. Pero para que sea más fácil, los valores más usados son 90, 95 y 99%. Claro que no significa que no agarremos un 91, un 92, un 93, ¿verdad? Podemos agarrar cualquiera de estos valores, pero los más utilizados son esos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, entonces el valor de Z va a ser de 1.96. Este es el valor que yo tendría que colocar entonces acá en mi fórmula. Si yo quisiera un nivel de confianza del 90%, entonces yo tendría que colocar en mi fórmula un valor de 1.64 para Z. Eso significa entonces un nivel de confianza del 90%. Y así con los demás valores. Entonces yo puedo tener esta tablita, que se las voy a dejar también para que ustedes la tengan, así como las fórmulas. Y entonces de esa manera ustedes pueden tener pues la guía para poder hacer sus cálculos. Vamos con el siguiente parámetro. Entonces el nivel de confianza es como la probabilidad de que las características que yo calcule de la muestra coincidan en un porcentaje con las de la población. Vamos a ver el valor de P y de Q, que son dos valores que están íntimamente relacionados. Probabilidad de ocurrencia y probabilidad de no ocurrencia. Ambos son complementarios, es decir, la probabilidad de que ocurra es complementaria a la que no ocurra. Es decir, si la probabilidad de ocurrencia es del 80%, la de no ocurrencia va a ser el resto, el otro 20%. Si la probabilidad de ocurrencia es del 30%, la probabilidad de no ocurrencia es del 70%, es decir, es el complemento, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿qué significa esto?
Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la preferencia del público con respecto a algún canal de televisión o algún programa, por ejemplo, televisivo, para calcular su rating o su shot o su, por ejemplo, el share, ¿verdad? Que son algunos de los índices que se utilizan. Pues nosotros vamos a investigar la preferencia del público por algún programa. Y entonces nosotros queremos calcular, por ejemplo, la muestra para determinar la preferencia que tienen los telespectadores con respecto a algún programa de televisión, por ejemplo. Entonces, puede ser que en algún estudio anterior nosotros ya sepamos cuál es más o menos la preferencia del público con respecto a un programa. Por ejemplo, ya sabemos que el público mira televisión, ese canal específico, el 80% de las personas miran ese canal en tal hora. Y entonces, por eso es de que a esa hora colocamos nosotros determinado programa de televisión. Entonces, ahí es donde también se empiezan a jugar con los posicionamientos de los programas, ¿no? En los medios de comunicación. Si nosotros sabemos entonces que las personas observan la televisión un 80% a una hora, un canal porque ese es el que prefieren, entonces la probabilidad de ocurrencia sería de 80% y la de no ocurrencia es 20%. Sin embargo, si no sabemos, no tenemos ninguna referencia bibliográfica o ninguna referencia estadística acerca de estos valores, pues lo que se hace es partir por 50-50. Entonces se coloca para la probabilidad de ocurrencia 0.5 y para la de no ocurrencia pues 0.5, o sea 50-50. La misma probabilidad de que lo prefieran a que no lo prefieran. Y por último, el error permitido. Este error permitido es como el desacierto, es un porcentaje de desacierto que yo quiero tener a la hora de calcular mi proporción o el parámetro que desee calcular. Nuevamente voy a hacer uso de esto y vamos a decir, bueno, imagínense que acá nosotros sabemos que el porcentaje de personas con ciertas características es del, 70%. Pero nosotros esto no lo conocemos, ¿verdad? Esa es la realidad, pero no la conocemos. Nosotros queremos averiguarla a través de muestras. Si nosotros calculamos este parámetro aquí en las muestras, nosotros desearíamos tener un error, imagínense, de 10%. Bueno, entonces quiere decir que yo quisiera calcular con un error del 10% este porcentaje de la población. Entonces, cuando yo calcule este valor en mi muestra y luego lo compare con el de la población, pues yo deseo que haya un error máximo del 10%, ¿verdad? Entonces, lógicamente, un error de 0 solo se va a dar si yo calculo el parámetro directamente de la población y si lo hago en forma adecuada, ¿no? Pero si lo hago con una muestra, difícilmente voy a llegar a un 10% de exactitud, a un 100% de exactitud. Realmente los valores que más se utilizan en este caso son pues puede ser del 1%, del 5% de error o del 10% de error. En algunos casos se puede permitir hasta un 20% de error. Como les digo, dependiendo de varias cosas. De la capacidad que se tenga para la captación de muestras y del presupuesto, del tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros optamos por un error más grande, lógicamente la muestra nos va a salir más pequeña. Va a ser un poquito menos cierto, va a ser un poquito más incierta, ¿no? Nuestra respuesta o nuestro análisis, pero pues por lo menos nosotros estamos midiendo esa incertidumbre, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, pues estos son los parámetros que vamos a necesitar para esta fórmula y realmente la mayoría de estos parámetros se utilizan en las demás fórmulas. Vamos a ver los parámetros para esta otra que está acá. Cuando no sabemos el tamaño de la población, entonces sustituimos esta fórmula por esta otra.
Acá básicamente tenemos los mismos parámetros que en la anterior. El n minúscula, que es el tamaño de la muestra, que es el que deseamos calcular, z, que es el nivel de confianza, p y q, que son las probabilidades de ocurrencia y no ocurrencia, y el error permitido. Ahora vamos a ver los casos en los que digamos nosotros deseamos calcular un promedio. Pues en estos casos, estos dos casos digamos son más utilizados cuando manejamos variables cuantitativas, mientras que los dos anteriores son más utilizados para variables cualitativas. Entonces, digamos que acá los parámetros que vamos a utilizar son los siguientes. Bueno, antes, como en el caso anterior, esta fórmula es para cuando conocemos la población y esta cuando la población es infinita o es desconocida. Miremos acá los parámetros que vamos a utilizar, que son n minúscula, tamaño de la muestra, ya lo explicamos acá, n mayúscula, que es el tamaño de la población, z, que es el nivel de confianza, luego está la desviación típica o estándar, poblacional. Esta desviación típica o estándar es una cantidad, es un índice que lo que me dice es, digamos, yo sé que este punto que está acá, que estoy señalando, es el promedio de todos estos puntitos. Entonces yo puedo medir la distancia que hay entre cada punto con esta media, ¿verdad? Con el promedio. Y digamos que con esto saco un promedio, pero lo elevo al cuadrado y luego le saco la raíz cuadrada. Esto que yo calculé ahí es la desviación típica o estándar. En pocas palabras, la desviación típica o estándar es como un índice que me da una idea de qué tan dispersos están todos los puntos con respecto a un punto, que es la media. En pocas palabras, una idea de qué tan distantes está cada dato de la población con respecto a el promedio. Bueno, pues eso sería entonces la desviación típica o estándar poblacional. Y por último, el error permitido, que nuevamente es el desacierto que deseamos tener en el cálculo de nuestro parámetro a través de la muestra. Por último, entonces tenemos esta otra ecuación que es también para el cálculo de promedios, pero cuando la población es desconocida o es infinita. Acá pues nosotros tenemos z, que es el nivel de confianza, sigma, que es la desviación típica o estándar, y el error. Aquí vale la pena mencionar que quizás en algunos otros textos vayan a encontrar estas mismas fórmulas, pero escritas ya sea con otras variables o escritas de otra forma. Por ejemplo, esta la he visto yo, digamos solo z por sigma dividido e y todo elevado al cuadrado. Y es exactamente lo mismo que esta, ¿no? Pero está escrita pues de esa otra forma. En algunos casos esta e la colocan como e mayúscula o con otra variable. La z también a veces la colocan como alfa menos 1 o z sub alfa menos 1. También la desviación típica o estándar, esta casi siempre está como sigma, pero muchas veces pues cambian también el valor de p y de q. Aquí en vez de poner p y q ponen p y entre paréntesis 1 menos p, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero básicamente pues son las mismas fórmulas. Existen otra cantidad de fórmulas más para poder calcular el tamaño de la muestra. Por ejemplo, cuando deseamos comparar dos promedios, cuando tenemos una distribución bivariable, cuando por ejemplo tenemos una correlación, etcétera. Entonces podemos nosotros aumentar el número de fórmulas, pero digamos para iniciar, para digamos utilizar con lo que tenemos en este momento, pues podemos empezar con estas. Vamos a hacer entonces ahora acá ya tenía preparadas yo unas tablitas para escribir la fórmula en esta hoja electrónica, ¿verdad? De tal manera que tengamos, digamos, nuestra fórmula en una hoja de Excel y que la podamos utilizar ya solo ingresando los valores. Bueno, vamos a ver acá cómo podemos hacer entonces para hacer una fórmula de Excel, esta fórmula, para que nos calcule los valores y los colocamos nosotros por acá. En primer lugar,
vamos a hacer una lista de todos los parámetros que necesitamos: el tamaño de la población, nivel de confianza, la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia, el error permitido, y acá vamos a colocar el tamaño de la muestra. Y aquí vamos a meter entonces esta fórmula. Como acá van a estar los valores de cada una de estas variables, entonces cuando en la fórmula nosotros ingresemos cada uno de estos parámetros, en realidad no vamos a ingresar este valor o esta variable, sino que vamos a ingresar la casilla donde va a estar el valor correspondiente a esa variable. Vamos a ver entonces cómo lo podemos escribir. Empezamos escribiendo el signo igual o el signo más, y luego empezamos acá a ver cómo podemos escribir esta fórmula. En primer lugar, si analizamos la fórmula, lo que primero tenemos que hacer es multiplicar esto por z cuadrado por p por q. Luego el resultado lo vamos a dividir dentro de lo que está abajo. Entonces esto necesitamos aislarlo con, o mejor dicho, agruparlo, ¿verdad? Con signos, con paréntesis, ¿verdad? Con signos de agrupación. Entonces vamos a abrir un paréntesis para agrupar esto acá con paréntesis, y entonces vamos a empezar a escribir n, que estaría acá en esta casilla, sería la casilla de 17 para este caso mío, por z cuadrado acá, para no complicar un poquito más la fórmula y meter una función dentro de otra función, vamos a escribir en vez de z cuadrado, z por z. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el valor z, y lo vamos a volver a multiplicar por el valor z. Aquí tenemos entonces z cuadrado, y luego por p por q. Vamos a ver entonces por p y por q. Bueno, aquí está ya el numerador. Vamos a cerrar entonces el paréntesis y vamos a escribir el signo de división. Para no hacerlo más largo, acá abajo vamos a necesitar abrir 3 paréntesis. 1, 2, 3 paréntesis. Si se dan cuenta, los paréntesis se van colocando en colores diferentes para que cuando vayamos cerrando paréntesis vayamos sabiendo dónde está desde dónde a dónde está nuestra expresión, ¿verdad? Matemática. Entonces en este caso un paréntesis va a ser para aislar esto, n-1. Vamos a poner entonces el valor de n, que es esta casilla de acá, menos 1, que como es una constante pues la colocamos así con los números. Cerramos el paréntesis y luego eso lo vamos a multiplicar por el valor e al cuadrado, o sea, por e, ¿verdad? Entonces vamos a escribir e y esto por e nuevamente, y aquí cerramos un paréntesis. Ya tenemos entonces cerrados 2 de los paréntesis que abrimos. Ahora vamos a colocar la suma. Vamos a sumar. Ya escribimos esta parte de acá. Ahora vamos a escribir este pedacito que hace falta, que ya es lo último. Esto necesitamos aislarlo también en signos de agrupación para que lo haga por aparte. Entonces vamos a colocar aquí paréntesis y vamos a poner z cuadrado, que sería z por z, ¿no? Z por z, y esto por p por q, por p y por q. Y ahora pues cerramos el paréntesis que abrimos para aislar esa multiplicación y el paréntesis que abrimos desde aquel inicio, ¿verdad? Con los 3 que abrimos al principio. Ahí está entonces ya nuestra ecuación. Es la ecuación más larga, realmente la más difícil de escribir. Esta otra es bastante más sencilla, así que cuando esta otra la vamos a hacer mucho más rápido. Seleccionamos Enter y ahí está entonces nuestra función. Miremos entonces qué pasa si nosotros tenemos una población de 10.000 elementos. Queremos un nivel de confianza, por ejemplo, de 95%. Voy a colocar acá esta mi tablita. Quiero un nivel de confianza de 95%, por lo tanto la tipificación Z, es decir, el valor de Z va a ser de 1.96, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ahí estamos, 1.96. Y vamos a ver, como no sabemos digamos las proporciones de ocurrencia y no ocurrencia, pues vamos a poner entonces 0.5
y 0.5. Bueno, la mitad y mitad, ¿verdad? Y un error, vamos a permitirnos un error de, no sé, el 5%. Entonces escribimos el 5% como decimal, 0.05. Y entonces nos va a quedar que necesitamos una muestra de 369.98, o sea, 370 elementos en nuestra muestra para poder obtener estos parámetros en pues la muestra que tomamos, ¿verdad? En cualquier, en los cálculos que hagamos. Ahí está listo. Entonces ya solo es de que según el problema que tengamos sustituyamos los valores y calculemos el número. Esto lo pueden hacer entonces ustedes en su hoja de Excel, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo hacemos para escribir esta fórmula, que es bastante más sencilla, ¿no? Empezamos con la más difícil, ya esta más sencilla pues realmente creo que nos va a costar menos. Vamos a escribir entonces el signo igual, vamos a escribir z al cuadrado, pero necesitamos aislar, digamos, agrupar esta expresión. Entonces vamos a colocar acá paréntesis y vamos a colocar entonces z por z, ¿verdad? Z por z y eso por p por q, por p por q, y esto lo vamos a, aquí puse un por más, vamos a cerrar paréntesis. Aquí ya tenemos entonces z cuadrado por p por q. Ahora vamos a colocar el signo de división y volvemos otra vez a abrir paréntesis para colocar e al cuadrado, ¿verdad? En este caso vamos a escribir entonces e por e, ¿verdad? Que sería e por e. Cerramos el paréntesis y entonces, no, cerramos paréntesis y entonces ya tenemos aquí escrita nuestra ecuación y pues le damos enter y punto. Ahora ahí ya tenemos la ecuación. Supongamos entonces que deseamos calcular la muestra con un nivel de significación. Ahora agarremos un 90%, entonces sería 1.64. Nuevamente, ahora sí sabemos, por ejemplo, de que el 80% tenemos un 80% de preferencia y un 0.2% de no preferencia. Y deseamos un error del, por ejemplo, 10%. Entonces sería 0.1, ¿verdad? O 0.1. Bueno, entonces aquí tenemos que necesitaríamos una muestra de 43 para poder lograr estos parámetros, ¿sí? Si se dan cuenta, acá quiero un nivel de significación bastante más bajo que acá. Acá escogí un nivel de significación de 95. Si yo subo el nivel de significación, el valor de mi muestra va a ser más grande. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Imagínense que acá en vez de 1.64, pues quiera un 99% de significación, pues entonces voy a tener que poner 2.58 y miren, va a subir considerablemente el valor de la muestra. Ahora va a ser 106.50, o sea 107. Bueno, básicamente de esa misma manera se escriben estas otras ecuaciones que son bastante parecidas. Ahora vamos a ver un par de, digamos, similitudes que tienen ambas ecuaciones, y para eso las voy a colocar acá más cerca. Cuando nosotros queremos calcular proporciones, tenemos los valores P y Q, ya que estos dos son prácticamente los que nos marcan la proporción, ¿verdad? La ocurrencia o la no ocurrencia. Sin embargo, cuando nosotros queremos calcular promedios, nosotros utilizamos, en lugar del PQ, vamos a necesitar utilizar la desviación típica o estándar. Así que la ecuación es la misma, lo único que cambia es que en lugar de PQ, acá vamos a colocar la desviación típica al cuadrado. Y eso es lo único que cambia entre esta y esta ecuación. Y lo mismo pasa acá. Si se dan cuenta, acá tenemos PQ y en lugar de este parámetro, lo que vamos a hacer es utilizar la desviación típica al cuadrado. Y prácticamente lo demás es la misma ecuación. Entonces con ello ya pues nos podemos familiarizar un poquito más, ¿no?, con las ecuaciones estas.
Acá podemos nosotros hacer también nuestras tablitas para meter acá nuestra fórmula y acá esta fórmula, pero debido a lo parecidos, digamos a las similitudes que hay entre ambas ecuaciones, si sabemos meter esta ecuación vamos a saber meter la otra igual con este caso. Entonces hasta acá este tutorial, espero que haya sido de su provecho y que les haya gustado. Muchas gracias.